Colombia tiene futbolistas extraordinarios y vamos a tratar acá en el camerino, osados como somos siempre, de dirimir quién es el mejor de Colombia entre sus futbolistas. La lista está buena, no se lo vayan a perder. Esto es el camerino, comenzamos. Bienvenidos todos una vez más al camerino. ¡Vamos! Arriba. Y nos vestimos de gala. Nos vestimos de gala, muchachos, porque el fútbol Oye, colombiano... Metió perchita, Mira, pero, mira, mira. saquito. Mira, como la Buena pilcha, buena pilcha. La foto para el pasaporte, sí, mira. casi, ¿no? Después, Aquí vamos. después le dice, después le empiezan a echar broma por ahí. Nos ¿eh? estamos tomando fotos, muchachos. Un gran saludo al gran Rafael Párraga. Vamos con todo. Rafael Párraga, Rafita Párraga, bravo, vamos. Vamos poco a poco. Vamos a ir desmenuzando esto. Primero que nada, bienvenidos por estar. Este es un nuevo episodio de El Camerino. ¿Ok? Ujú. Donde vamos a hablar Gracias. de la joya del fútbol colombiano. Y como nosotros somos, digamos, unos outsiders, aunque tenemos hoy personalidades con pasaporte colombiano. Ojo que... Ojito con eso. Sí, señor. Ajá. Ah, caramba. Ajá, mira, Mire usted. aquí, mira, se están desayunando. ¡Vamos, Mire Rick! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Uy, hermano, yo no sabía ¿Ok? eso. Ya, hombre. yo sé. No, Entonces, pero que en mi suena no se habla así, ¿viste? Pero ok, es otra cosa. entonces, como nosotros somos de la hermana república, nos sentimos en el deber moral Verga, de marico, siento que estoy inferir. viendo otras cosas. de inferir. Sí. A mí no me vengas a interrumpir No mi te- intro. no te- En el deber moral de inferir con razón y con base quién realmente es el gran futbolista colombiano, Pablito. Venezolanas, venezolanos. Fue lo que te faltó. Casi, ¿no? Mamita. No. Por favor. Ok, ok. Se me está saliendo de contexto. Ok, se me está sí. saliendo de Ah, contexto. ok, A ver. ok. Justamente lo que decías, ¿no? Es una osadía, sí, pero al mismo tiempo es un debate muy interesante porque en el tiempo reciente se ha hablado mucho de la influencia de James Rodríguez y de su preponderancia, sobre todo post Copa América, como el gran jugador colombiano de todos los tiempos. Pero resulta ser que está Carlos el Pío Valderrama. Resulta ser que Radamel Falcao García es el goleador histórico de Colombia en esta selección. Y aparte, bueno, hay otros futbolistas que han marcado época como Faustino Asprilla, que no pueden pasar por debajo de la mesa. Incluso pudiésemos nombrar algunos más: Iván Ramiro Córdoba, Freddy Rincón, otros... Mario Yepes. Mario Yepes, por ejemplo, otros tantos que han tenido carreras extraordinarias, pero creo que entre estos cuatro que nombramos al principio, James, Falcao, Carlos el Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, podemos sacar de repente una lista muy interesante y un debate muy nutrido, muchachos. ¿Cómo están? A ver. ¿Vas a hablar? Habla tú, compadre. Ok, bueno, estamos... Primero que nada, yo siempre le mando saludos a todos los hinchas y fanáticos del camerino. Siempre besos y abrazos a todos. Un tema interesante, hay jugadores que me gustaría mencionar también, como el Tren Valencia, Claro. el mismo René Higuita, Sí. jugadores históricos en la selección colombiana que hicieron historia con la selección colombiana, a pesar de con la propia selección no haber ganado título, pero sí encaminar a lo que fue generando la convicción de las siguientes que pudieron lograr objetivos más importantes. Incluso antes de darte el pie, Gabriel, hay un nombre que, haciendo la lista esta mañana y conversándolo con amigos colombianos, también con colegas, el nombre de Andrés Escobar siempre salta a la palestra. Y no solo por el triste final que tuvo Andrés Escobar, también por lo que representaba como central para aquella selección. Era un real jugadorazo dentro de ese equipo. Y bueno, ya te podrás imaginar el golpe tremendo que fue justamente la forma tan triste como terminó, ¿no? Sí.
Y bueno, nosotros... A ver, me falta Gabriel. Ah, que, sí, además, no, que además- bien. que además es el O hombre sea, el con bicho me mete a la chapa de Colombia y después salta. Tú sabes que tiene su No, cosita de eso- pueblo. las Bueno. emociones. Nada, buenas noches como siempre, muchachos. Esa que dice David, señores, que percha. Yo tengo mi personalidad. Yo me vine aquí con una de las cosas que más me gusta a mí en la vida, pero no pasa nada. Vende humo, tienes a mi compadre acá. De resto, buenas noches. Hoy vamos a ver quién gana la arepita de huevo de oro. Muy bien, bueno, muy bien, muy muy bien, bien. muy bien. Me gusta el término, me gusta el término. Muy bien. Arepita de huevo de oro. Me gusta el término. Es como una especie de orquídea, ¿no? Podría ser. Más o menos. Bueno, Podría ser. Nosotros- Mira que ayer alguien acuñó por ahí el término de la orquídea, ¿no? Ajá, ¿Se acuerdan? ¿no? sí. Iba cambiando de oro a platino y después uranio. Y mira, hay unos qué sé yo. cuantos. No, hay unos cuantos. Nosotros hemos decidido, si producción lo permite, tenemos por allí la llave. Sí, al azar. Aquí, Vamos arriba. aquí lo bueno es que no hay Ya no está mano- Giovanni. cuando no está Gio, sabemos que las cosas Mira. van bien honestas. Bueno, mira, te la voy a poner así. Nosotros hemos decidido armar esta llave, ¿no? Una especie de bracket donde decidimos traer, gracias a una previa votación, desde nuestra perspectiva, los 4 mejores jugadores de Colombia. En base a eso, gracias a un previo análisis, evaluaremos legado, incidencia en goles, haciendo, bueno, una ponderación de goles y asistencias, y títulos. Eso va a ser, digamos, las categorías que estaremos indagando para que este mano a mano, que de producción creo que lo tiene ya allí, ¿no? Ese. Para que nosotros poco a poco vayamos decidiendo. Así que, Pablito, todo tuyo el programa. Vamos con Carlos Valderrama y James Rodríguez. Bueno, es uno de los debates más traídos a la mesa justamente en todas partes, tanto con los colombianos como por personas que aman el fútbol y que les gusta ver a futbolistas como estos, ¿no? De buen pie, que tratan bien la pelota, que tienen magia en las botas. Carlos Valderrama, no solamente conocido por su extravagante peinado, sino además por lo que hizo con la Colombia del 90 al 98, con un paso por Montpellier, con todo lo que logró. Y bueno, James Rodríguez, que hablar de James, goleador del Mundial de 2014, lo que logró justamente con esa selección en 2014 también, que fue tremendo, y una carrera que lo ha llevado por la élite, literalmente, del fútbol mundial: Real Madrid, Bayern Múnich, con sus más y sus menos, cuidado, dentro de todo ese contexto que también va a valer la pena para evaluar. A ver, como introducción, muchachos, para tratar de empezar a escudriñar, a discernir un poco dentro del debate. Influencia de los dos, de Carlos Valderrama y de James Rodríguez, a la hora de concretar jugadas para gol, para el equipo. ¿Cómo lo ven? Yo en particular te veo que, o sea, la llave se armó y lo que fue dando, porque esto fue todo sorteado, casualmente dieron los dos mediocampistas de un lado de la llave y los delanteros del otro. Qué bueno que lo aclares. Que es importante de que aquí el análisis entre los dos es el juego creativo, Sí. asociativo, es el jugador que te engancha. Yo por lo que he visto de la historia, sobre todo la de Valderrama, que pude ver muy poquito al final, y bueno, he visto todo lo que ha generado James desde que estaba en Banfield, que sale campeón en Banfield en Argentina, después pasa para el Porto, y párate de contar, al Madrid, todo lo que lo va llevando en su carrera. Creo que a nivel carrera de clubes, obviamente la tajada se la saca James. James Sí. tuvo un recorrido, pero también James yo creo que tuvo ese recorrido por lo que hizo Valderrama previamente, de que fue como que el primero que fueron abriendo esa selección del 90, que fue que empezó a abrir el pasaporte colombiano para que digan, hey, estos pibes también la saben mover bastante bien. Ahora, a nivel de selección, los veo un poquito más equilibrados, porque la selección de Pío Valderrama tuvo logros importantes sin títulos, pero fue como que generando el creer que sí se puede hacer. Sí, era un equipo que además giraba literalmente Alrededor de Carlos Valderrama. Cosa que no pasa, por ejemplo, con los equipos donde ha estado James, donde él tiene influencia muy importante, sobre todo en este último tramo, Sí. en el tiempo reciente. Pero, por ejemplo, el equipo de 2014 no era el equipo de James, solamente. mucho menos. Era el equipo que tenía, ese equipo tenía Cuadrado, tenía los dos buenos laterales, Armero, Zúñiga, o sea, era un equipo que era muy completo, donde James era la pieza que más brillaba.
A diferencia de la Colombia del 90, que todo el juego, es que literalmente todo el juego pasaba por las botas de Carlos Valderrama y te resolvía jugadas como la del partido contra Alemania, por Sí, ejemplo, ¿no? Era un jugador, Valderrama era un jugador que era muy estático, pero tenía una movilidad rápida de recibir y hacer esos pases No a hace- profundidad no- para aprovechar tanto a Prilla, al mismo Tren Valencia que le pasaba como Rincón, sí. el Rincón, todo, o sea, No le hacía falta correr. Sí. Nunca le hizo falta correr, No, no, realmente. No, la verdad que con la calidad que tenía no le hacía falta. De hecho, fíjate, a mí como yo soy el más joven de aquí, el que estamos en toda la mesa, me tocó bastante ver partidos, bueno, no partidos completos, pero es ver muchos resúmenes. Algunos partidos vi del Montpellier cuando jugaba, porque al principio, de hecho, no empezó jugando por, bueno, extranjero Sí, y tal. sí. Pero sin tener mucho recorrido en campo en el sentido de no correr tanto, el tipo daba muy buenos pases. O sea, y bueno, también era otro fútbol donde hay un poquito más de calma. Sí, el ritmo Pero era con otro. todo y eso pensaba bastante rápido en unas jugadas profundas donde hacía unas buenas asistencias y eran buenos pases a gol, que no eran como que medio se la daba y el delantero tenía que resolver mucho, ¿no? Eran pase-gol básicamente que lo que Sí, sí, hacía sí. él. El tipo te ponía con el arco enfrente, ¿no? Sí. Prácticamente. Y eso, tanto en el fútbol de antes como en el de ahora, tiene un valor extraordinario, creo yo. Para mí, Valderrama tiene distintas aristas, ¿no? Que no solamente se ponderan desde lo individual. Y es que Valderrama no solamente cargó con una selección que jugaba en torno a él. De hecho, se dice en Colombia que Valderrama jugaba parado. ¿Ok? Sí, sí, sí. No, es que no le hace falta correr. Corría. Que era un jugador que básicamente era muy estático. Sí. Y no que fuera algo malo eso, sino por la calidad que tenía, de que no tenía por qué correr que demasiado. no le metros. hacía falta correr. Imagínate el nivel que tenía. Ojo que era otro fútbol también. No, pero Eso es sí, importante recordarlo. Sí, no. Era la realidad. Pero, el ajá. fútbol ha cambiado y eso, evidentemente, no envejece de la manera que capaz uno le gustaría para Valderrama. Pero Valderrama, como decía, tenía otro tipo de incidencia. Y Valderrama, de hecho, carga con esta selección que después termina Valderrama siendo nominado y forma parte del once histórico de América. Sí, claro. Sí. Que no es cosa menor siendo jugando Valderrama la posición que juega. O sea, imagínate tú. Siendo con los 10. Sí, claro. Con los imagínate caballos con que los había en otras caballos. selecciones. O sea, Brasil, Argentina, Uruguay. No, Hay exacto. que- Te tienes que medir con Francescoli, con Maradona, con Pelé. O sea, no es poca cosa también, ¿no? Hay que tener personalidad para que tú me digas, ok, todo es muy bien, pero el 10 es este. Exacto. Entonces- Este tiene que estar ahí, además. Entonces, para mí allí, Valderrama saca un poco de ventaja, aunque discúlpenme si divago, yo todavía no sé si hemos entrado todavía en puntualidades de la votación, pero siento que Sí, esa no- parte no hemos creativa... entrado en votación todavía, Ok, pero- siento que esa parte creativa es importantísimo que la recordemos y adicional, el contexto sociocultural que le toca vivir a Valderrama no es fácil. Ajá. Porque la coyuntura cultural, política y social que le toca vivir a Colombia justo en la etapa de los finales de los 80 y el principio de los 90 no es poca cosa. Gravísima. Donde evidentemente el narcotráfico entra de materia. ¿Ok? Y empieza toda esta complicación para el mundo político de Colombia, donde envejece de una manera muy bien Carlos Valderrama y... Ah, me tenía que decir la situación política. No, bueno. No, pero evidentemente no. claro. No. Ojo, ya va. Colombia tiene una cantidad... A ver, lo de Colombia es una crisis muchísimo más compleja como para analizarla hoy. No, y aparte claro. no nos toca, no nos corresponde. no corresponde. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros es desde lo deportivo, bueno, darle esa pequeña medalla a Valderrama, porque no es fácil ser ese 10 en ese momento, Pablo. Sí, el 10 de esa coyuntura, de esa selección en ese contexto. Ahora, rapidito los atajo también, porque hemos hablado primores de Valderrama con todo lo que hacía, pero y James como goleador, además. Porque es que ahí es donde puede tener la ventaja James Rodríguez sobre el pibe. Porque Valderrama sí jugaba y hacía jugar, pero James juega y aparte marca, ¿no? Sí, sí. Bueno, según las estadísticas, James tiene 520 partidos jugando a nivel de club y 133 goles. Lo puedes... tienes ahí sí, para que sí, lo vea la gente. y 158 asistencias en todo su historial de clubes y sigue en activo en el Claro, Club León. que ojo, volvemos otra vez con lo que pasó en el debate reciente que tuvimos con Salomón Rondón y Juan Arango. Es difícil comparar jugadores retirados con jugadores activos. Ok. De Claro. épocas distintas, además, Sí. en este caso. Claro, y también hay que Yo pensé que estaba retirado. No, No. La está
estás partiendo en León, la Además, estás te digo partiendo en algo, León. También hay que tomar en cuenta en algo, que la cantidad de juegos que se juegan hoy en día Son es la mucho misma más. que hace casi 25 el doble de años. lo que se jugaba en la época Claro. que se jugaba. Totalmente. Por eso también a veces se ven esa diferencia en números, pero no desmerita de que también tienes que tener esa profundidad para jugarlos. Te agrego algo más con el tema de los números y me tomé la tarea de averiguar, ¿no? Ciertas cosas y muchos periodistas, ¿ok? Y personajes del fútbol en Colombia aseguran que los números de Valderrama no están correctamente ponderados porque evidentemente Valderrama, como muchos otros futbolistas, jugó en una etapa donde no existía el Big Data bien Sí, manejado. sí. Entonces, imagínate tú, de Valderrama se dice cualquier cantidad de partidos, cualquier cantidad de asistencias y se dice que todavía hay muchas que no fueron recolectadas porque, importante hacer esta aclaratoria, es que en la época que juega Valderrama no era tan fácil decir, es una asistencia, Gabito. Exacto, no existía. No era tan fácil. La categoría no existía. Correcto, comenzando por allí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién decidía si era asistencia o no? El ojeador, el periodista, el que hacía las anotaciones. Entonces, a ti te podían entregar el pase, pero el delantero corría 80 metros y No contaba. Entonces, asistencia. imagínate tú todas estas cosas, que bueno, evidentemente, para correr 80 metros yo creo que la Sí, asistencia se le da el mismo, Sí. pero quiero que se entienda la idea que, bueno, se dice que Valderrama está casi que nerfeado en el mundo del gamer, ¿no? ¿Ok? Es una manera de ponerlo. Bueno, votemos, señores. En ese aspecto, influencia con respecto al gol. ¿Valderrama o James? Yo creo que aquí, por lo que está, con el preámbulo que está diciendo el profesor y basándonos de esas estadísticas, porque también hay muchos partidos que no pudimos ver, obviamente se va a ir hacia el lado de James, que tenemos esos números que son reales y bueno, que también tuvo un buen paso por el Madrid, tuvo un muy buen paso por el Porto, tuvo un paso corto pero muy bueno sacando campeón a Banfield. O sea, Te doy dato. ahí yo creo que se lo llevaría James. Te doy Ok. otro dato más, ya que lo traje a colación. Se hablaba de que James en el Madrid no rindió. Y la No gente... era lo que se esperaba. Bueno, voy para allá. Y se ha hecho un análisis. Una cosa es sobre expectativa, cuidado. Ajá, voy para Llegaba allá. después de marcar el gol que marcó, todo esto. Exacto. Se dice que James no rinde En el Real. en el Real Madrid y tú comparas goles y asistencias de jugadores tranquilamente comparables como Luka Modric, ¿ok? Y como Toni Kroos, las Diablo. primeras 4 temporadas, revísalos. Y las primeras 4 temporadas, y te vas a dar cuenta que las primeras 4 temporadas, después se convierten en los monstruos que se convirtieron, estaba brutal y la apuesta le salió una vez más bien a Florentino, pero en esas 4 temporadas están básicamente muy equiparados. Sí, pero si bien lo que estás diciendo dijiste el ejemplo de Kroos y Modric, ninguno de ellos llegan como la estrella que llega siendo James al Real Madrid. O O sea, sea, no, si, claro. si bien por plata, Modric fue aquella carátula de no me acuerdo qué periódico, tampoco voy a decir. ¿Quién es de este, los no? 62 millones de Sí. vergüenza de Modric y la de Kroos que llega casi por un regalo que ni Guardiola quería que se fuera del Bayern. Ok. No llegaron como las estrellas que llegó James. Entonces, Ok. en verdad, sí es una expectativa Y- más alta y- que no cumplió. Te lo Ya, pon- no es y te lo- mentira. no, y lo pongo de esta manera. James venía de marcar el gol del Mundial 2014. O sea, aquel goleador. golazo que le hace a Uruguay. Goleador del Mundial. Con toda la expectativa que había generado una selección colombiana que llegó a cuartos de final. Que además el hecho de, digamos, haber llegado hasta ahí, acercarse hasta las semis, digamos, había generado toda una expectativa, tremenda sobre James, que después hay que revisar hasta qué punto también le pesó eso a él y le jugó en contra en su estancia en Madrid. Porque después, justamente ese manejo de la sobreexpectativa que había, creo, le termina pasando factura y al final no brilló tanto como se esperaba. Pero se también- esperaba que lo pasa es lo también- hiciera. Lo que pasa es que son camisetas que también pesan Sí. y que todos los días te van juzgando. Sí. No es lo mismo estar en un club. Sí, como estaba antes en el Porto, por como ejemplo. en el Porto, que la liga la vas caminando relativamente, que estar en el Madrid, donde si llegas a empatar, ya es considerado sí, una derrota. empiezan a mirarte, el escrutinio es más murmullo, difícil. empieza el murmullo, el murmullo. No, el escrutinio es más difícil, entonces ya no puedes salir a la calle y de pronto que te vieron en tal sitio, que te vieron en el otro, ¿sabes? Bueno, Todo eso- aquella fiesta después de perder 4-0 contra el Atlético. Exactamente. Sin ir muy lejos. Exactamente. Entonces todo eso le jugó en contra, creería yo también, ¿no? Bueno, con el tema de James, creo que da para, digamos, extenderse cualquier cantidad de horas.
Pero no sé ustedes. Bueno, Valderrama o James en esa. Lucas había hecho James. Lucas dijo James. No, o sea, ya va, cuando estábamos hablando a nivel de club, lo que pasa es que a mí, a nivel de selección, yo quiero rescatar que la selección de Colombia, cuando estuvo en su momento Valderrama, no tuvo ese éxito que pudo haber tenido, pero circunstancias se dieron, porque como clasifica esa Colombia de Maturana al Mundial de Estados Unidos 94. Te debes acordar bien, ¿no? No, por supuesto. O sea, yo digo, ese 5-0, la manera como le ganan a Argentina. El paseo que le meten en Buenos Aires. Sí. Y teniendo a Goicoechea, a Batistuta, Redondo, Simeone. O sea, no Bueno. es que era una Argentina B, era la Argentina, y Argentina tuvo que ir al repechaje. Y tuvieron que tirar de Diego, que estaba... Lo tuvieron que llamar. Sí, Como tuvieron que Basile llamarlo. tuvo que llamarlo Vuelve. para poder clasificar. Yo creo que eso es un premio o un mérito, no voy a decir equivalente que lo que logró la selección de Colombia en el 2014, porque bueno, un mundial tiene sus condimentos, pero también es como que ese abrir de Bueno, creer. fue la primera vez que Colombia realmente generó una expectativa tan alta. Tan alto. Argentina, Colombia fue como candidato. Sí, claro. O sea, Sí, clasificó claro. como candidato. Después del mundial, bueno, pasó lo que pasó, lamentablemente no se dieron las cosas, o no le salieron las cosas. Y bueno, lo de Escobar, que Lo de bueno, Escobar. ya un caso aparte, me cuesta, porque a mí toda la vida me gustó mucho cómo jugó el pibe Valderrama. Ujú. Yo sé para dónde va a ir la mesa, entonces yo me voy a quedar con el pibe para que el pibe no se quede. Mira, yo te voy a decir, justamente, sin ir lejos la semana, siempre le doy ese plus a los que empiezan algo. O sea, por decirte, Valderrama fue de los primeros colombianos que se fue a Europa. Fue uno que condujo junto con su selección, pero él siendo la estrella para que Colombia, imagínate tú, fuera candidato, que encima de imaginar ganando el 5-0 a Argentina, Sí. llegar a ser candidato mundial gracias, en parte, al juego de él. Entonces yo le doy ese plus un poquito más y respetando su historia y lo que fue a Valderrama también. Ok. 2-0. En cuanto a goles y la incidencia del jugador, Ujú. creo que si Valderrama tiene un peso histórico, digamos, respetable, creo que James termina siendo más determinante. James, bien. Sí. James. Ok. Yo me voy a quedar con Carlos Valderrama. Y ojo, no porque no me parezca James, o no porque todavía no crea que James pueda ser importante como lo fue justamente en la Copa América 2024, por ejemplo, sin ir demasiado lejos, Claro. para Colombia. Pero creo que la incidencia de Carlos Valderrama en ese equipo puntualmente, en esa Colombia, entre el 88 y el 98, Sí. era magia. Un tipo, cada pelota que ponía había peligro de gol. Era un tipo que hacía realmente que sus compañeros fuesen mucho mejores. Después, el Mundial del 90 salió muy bien, el del 94 salió muy mal, y el 98 ya era una generación que estaba prácticamente vencida y bueno, se tropezó con un grupo muy bravo también, muy difícil. Les tocó Rumanía de nuevo, les tocó Inglaterra además en ese grupo. Los termina sacando el equipo de David Beckham, por cierto, del Mundial. Pero creo que Carlos Valderrama tenía más incidencia e influencia. Digamos, al final de cuentas sigue siendo un intangible, ¿no? Porque reitero, el número de goles, ya sabemos, James lo va a superar y lo supera. Y carrera Definitivamente. europea también, James. Y en carrera europea. Sí. O sea, Pero ojo, esa es otra lista. Vamos a evaluarlo. Claro, Esa exacto. es otra lista. Es el Sí, legado. ya. Y lo hablamos de una vez. Claro. O sea, nos metemos de una vez de cabeza ahí, porque ya digamos, Valderrama está ganando 1-0, ¿no? La partida. Legado. Actualiza ¿Quién el dejó más? ¿Quién dejó más? ¿O quién está dejando más? Esta James, esta Colombia de James, finalista, segunda de América, que ha levantado toda la expectativa que ha levantado, o aquella Colombia que, bueno, que marcó una época, ¿no? Era un equipo de época, ¿no? Justamente ese equipo de Valderrama. ¿Qué? Muchachos. Pensé que ibas a hablar tú. Ah, no. Es que es complicado porque estamos hablando de dos circunstancias. Una que estuvo cerca de la gloria, ¿verdad? Sí. Porque vale acotar, Colombia es campeón de América en el 2001 de local, una Copa América en la cual Argentina no quiso participar por las circunstancias que estaba pasando ese país. Brasil mandó un equipo B o C, o como lo quieran llamar. Y entonces como que de cierta forma se le baja un poquito el mérito, que no se le debe bajar porque igualmente la tuvieron que jugar y la jugaron bien y la ganaron bien.
pero llegaron lejos también en esta otra Copa América. Y jugaron una final contra una selección que hoy en día la seguimos viendo Otra, en buen estado. otra selección de época. Pero y le jugó para par y le costó a Argentina ganar esa final de la Copa América. Ahí yo siento que como está tan reciente, no estamos viendo el legado de esta selección. Es que va a costar mucho evaluar de nuevo a James porque todavía no ha terminado su carrera justamente, todavía ¿no? quedan cosas por ver, pero yo creo que si de aquí nos vamos a 20 años y empezamos a pensar qué legado es mejor, el de la Colombia de Valderrama o la de James, creo que vamos a empezar a pesar más la de James. Pero aquí yo pienso que en el legado futuro, la de James, la del 2024, lo que generó el 2014, toda esta camada, creo que va a tener mayor peso. Probablemente, ¿no? Probablemente. No sé cómo lo ve Gabriel. Bueno, yo también voy un poquito en este caso, si bien dije antes lo de los que inician y tal. Siento que Colombia, con James y tal, James sí, por lo menos sobre todo esta última copa, me parece que sí hay que darle de una vez el mérito que tiene. No esperar tanto. Pero sí fue muy influyente. De hecho, me pareció, si no el mejor de las copas, para mí fue James. Es que fue el mejor de la copa. Y yo ahora sí se lo daría a James, en este caso. Ok. Para mí es muy difícil, si bien es cierto que siento que se subestima en demasía muchísimas de las cosas que hoy está haciendo James. Eso es una realidad. Es muy difícil mirar para atrás y olvidarse de todo lo que ha hecho el pibe. Es muy difícil. O sea, a la hora de medir legado, es muy difícil. Porque dicen por allí que tú realmente eres no lo que dices ser, sino lo que se dice de ti a tus espaldas. Y es impresionante cuando tú hablas con los grandes 10, con los jugadores históricos, cómo opinan y cómo hablan del pibe. Eso es una grandísima realidad. Después ves que, como te decía hace minutos, que James llega con una expectativa, una sobreexpectativa, se dice, en el Madrid, y que, bueno, no rinde, con más de 111 partidos, 36 goles, 40 asistencias en la misma temporada, en la misma cantidad de años jugados. Revisas Toni Kroos y Luka Modric, poco más de 170 y 12 goles y 30 y 50 asistencias cada uno. Voy para allá. Son números extraterrestres, a eso voy. O sea, a donde voy es que no es como que de repente ellos hicieron poco y James hizo mucho. No, es que date cuenta que están allí. Sí, pero, o sea, no viene porque lo que dijiste antes. También yo creo que cuando dice lo que los otros 10, si es verdad que jugaba bien, a Valderrama le ayuda algo, que es que él es muy simpático también. Entonces, con ese tema de legado, de que nadie hable mal de él, eso le ayuda mucho porque él es muy simpático, es un costeño allá, entonces tiene un acento simpático, cae bien, entonces nadie habla mal de él. Claro. No, pero no es solo por eso que no hablen mal de él. Exacto. James es algo que sí tiene, que se ha dicho, que James quizás eso también le ha afectado un poquito, que es que no tienen algunas veces lo que se dice en rumor, porque en cámara nunca dice una mala respuesta, pero que a veces no tienen las mejores actitudes y por eso le han pasado ciertas cosas, que a veces no le ayuda el vestuario, porque no tiene la mejor actitud. En cambio, Valderrama siempre le cae bien a todos. Ese es un datico que hay que comentarlo. Y no solo que cae bien a todos, sino que además, es la forma en la que lo mira, como bien decía David, el mundo del fútbol en general. A ver, no es solamente los exjugadores, es que es exjugadores, medios, gente vinculada al fútbol de antes y al de ahora. El respeto, la admiración y la forma como se le ve es brutal, es tremenda, ¿no? Lo que este personaje, que se convierte en eso, en un personaje del fútbol en sí mismo, Carlos Valderrama, y lo que genera, el magnetismo que genera, es un tipo que me cuenta un amigo cercano que le ha tocado compartir con él de cerca, por ejemplo, en un par de Copas del Mundo. Llegar con Valderrama al estadio es que tienes que llegar 2 horas antes. 2 horas antes para empezar a trabajar, ¿no? Para instalarte. Es decir, 4 horas antes de que empiece la transmisión. ¿Por qué? Porque él va a pasar 2 horas entre la entrada del estadio y el puesto de transmisión. Qué impresionante. Saluda, la foto, vamos, ok, y viene gente que, por ejemplo, Peter Schmeichel, por ejemplo, puede estar transmitiendo y para un momento la transmisión, viene Valderrama. La mano, ¿cómo estás? Y todo esto lo genera justamente un personaje que creo ha dejado también un
un legado tremendo para Colombia, ya ni siquiera hablando del fútbol colombiano, sino para Colombia como país, como marca país, inclusive, ¿no? Es una imagen que representa de alguna manera que representa el país. lo bueno de Colombia, además. Claro, es que lo que pasa es que el Pibe Valderrama es un ícono del fútbol mundial. Sí, Así de sí, sencillo. sí, O sea, sí. y va a ser toda la vida, tú vas a ver una silueta con el porte de Sí. la camisa. Sí, con el pelo, Los sí. grafitis. Sí, no, y además de eso, Lucas, disculpa que te interrumpa, que justamente por el contexto donde él jugó en esa Colombia que él juega, por internamente todo lo que ocurrió, que haya salido él y representa representa al país como lo representó, marca todavía aún la pauta con respecto a Colombia, el ídolo que es para el país. Perfecto. No, es que para mí, Sí. para mí lo de Valderrama no solamente trascendió dentro de la cancha, sino lo que hace segundos aclarábamos, cuando ya tú trasciendes fuera de ella. No solamente como te recuerdan los jugadores y las personalidades del fútbol, sino lo que termina sucediendo con la crisis colombiana entre los finales del 80 y los 90. Allí, cuando sales limpio, cuando no sales manchado, cuando la mitad del país queda manchado, desafortunadamente, porque, bueno, los tentáculos Eran como eran. Era una locura. Es muy difícil ser Valderrama en ese momento. Sí, claro. Porque tu teléfono no para de sonar. Y Tu Viper. teléfono no para de Y el sonar. Viper. Y no solamente tu teléfono no para de sonar. El teléfono de tu familia no para de sonar. El teléfono del familiar, del amigo. Es muy difícil. Y esa es la parte que la gente a veces no solamente no quiere hablar, sino muchísimo menos indagar. Yo por eso ahí me voy de cabeza con Valderrama. Sí, para mí en el tema del legado, lo de Carlos Valderrama tiene que ser Notable. notable. Es por lo que representa, insisto. Y de nuevo, no que lo de James no sea resaltable, claro que lo es. Es más, como bien dice Lucas, dentro de 10 años, ni siquiera, o sea, 10 años, no 20, 10. Probablemente mi respuesta sea otra, porque a lo mejor ves lo que hizo esta Colombia y dices, caramba, pero es que coño, jugaron contra esta Argentina, jugaron contra... y mira, el cuarto de final de una Copa del Mundo, y este tipo, mira, el legado que deja James también es tremendo, pero de nuevo, ¿O sea qué? es que el pionero viene siendo aquel Valderrama, digo, y la forma en la que lo hizo creo que también influye mucho, Bueno, ¿no? aquí, por ejemplo, para rescatar algo también de si hablamos del legado o lo que ha logrado también James Rodríguez ha salido campeón en Colombia, en Argentina, Te iba a en decir eso. Porto, en España, en Alemania, en Brasil. Brasil. Le falta que salir campeón en el León y prácticamente en todos los clubes. Epa, en y todos los países que ha estado. está primero. Por eso. Sí. Entonces, ahí es un tipo que donde ha estado ha tenido pasos ganadores, sumado. Campeón de la UEFA con el Porto. 2 veces campeón de Champions. O sea, en títulos se lo lleva por arriba. A Valderrama, yo me acuerdo que siempre he escuchado esa anécdota de que a él le quedó la espina de que él estuvo a punto de jugar en Argentina, Sí. en Newell's, que lo quisieron fichar, y al final del cabo, cuando se iba a terminar las transacciones, se cayeron. Entonces, ahí también eso es parte también del legado, no solamente lo que has logrado con la selección, sino es Eso- mantenerte en el club de poder estar... Eso, por eso voté por James también, porque en este caso de legado, porque se ayuda mucho, o sea, a Valderrama le ayuda mucho justamente el tema de la selección, pero es que a James, si bien No, no, la es carrera- la la- figura de Colombia como lo es Valderrama, a nivel de clubes, el paso que tiene James me parece, sinceramente se los digo, un abrupto que se le pase Sí, por encima sí. tanto. O sea, Sí, cada sí. opinión es válida, No, no estoy por no. mal, pero o sea, la carrera de James en Europa es demasiado grande a comparación de la Valderrama como para dejarlo por fuera y decir Claro. Valderrama tan de golpe. Ojo, sin ir lejos, que Valderrama es del pueblo de mi familia y lo que tú quieras, pero yo me voy con James el legado, porque es de Barranquilla. Yo lo que le quiero dejar también Bueno, de claro Costa. a nuestros Sí. amigos colombianos que nos estén viendo es que cuando hacemos esta comparativa, como cuando hablamos en el episodio pasado sobre Arango y Salomón, cuando hablamos de la virtud de uno no queremos decir que por la virtud de uno el otro esté mal. No, Exacto. simplemente estamos hablando de las virtudes, no vayan a malinterpretar o pensar algo diferente. ¿Cómo va el sistema de votación, Pablito? A ver, me voy a terminar, sí, para desnivelarlo, porque la mesa igual estábamos 2-2. Sí. Sí. Para hacer el ¿Sí? el- ¿No? Sí, claro, iba 2-2 porque yo me había quedado con Valderrama. Me voy a pasar a James solamente para
que haya una última votación justamente con estos dos y después pasar a la otra semifinal. Vamos. Sí. ¿Tienes allí para mostrar en pantalla cómo Sí, va? va 2-2. Bueno. Mira qué Exactamente. fuerte. Pero, votado Rafa. Bueno, es verdad. bueno. Rafa puede decidir. Bueno, Rafa puede decidir. ya eso Ya es la otro próxima. tema. Ya eso es otro tema. Entonces, ¿cómo la vamos a desempatar? Esa es la pregunta clave. Porque pensé que íbamos a analizar 3 puntos nada más. Bueno, hicimos legado, ¿Cómo incidencia quedan de 4 goles partes? y los títulos. Exacto, son Claro. 3. ¿Cómo queda 2-2? O sea, sacamos estadísticas, sacamos legado. O sea, No, 2-2 la votación de legado. O sea, ahorita va 1-1. Uno para Valderrama y otro para... Exactamente. La votación interna y después la grande. No, bueno, yo, Ah, yo- ya, no, no yo, sé. no, yo al final, yo al Tranquilo, final, yo al final, tranquilo. menos mal no lo llamado. Cuidado. Mira, no, yo al final, para evitarnos justamente la incomodidad del empate, les voy a dar a ustedes la razón con lo de James. Insisto, para mí con el asterisco de que todavía está jugando. O sea, Claro. Entonces, para mí es difícil evaluar el legado de un jugador activo todavía, pero bueno, obviamente lo tiene. La carrera es extraordinaria en Europa y eso hay que resaltarlo. Entonces, el último punto, muchachos. Serían títulos, ¿no? Títulos, ¿no? Y aquí creo que es donde James va a sacar una ventaja, Una ventaja. bestial, ¿no? Sí, pero ahí es donde también hay que hablarlo, aunque si bien gana unos cuantos títulos, James muchas veces le pasó, sobre todo desde que llegó, sin ir lejos. Es verdad que el primer año en Madrid, donde es hasta más titular con Ancelotti, Sí, no gana ni un título en Madrid. en 2015. Justamente. Sí. Ujú. Después llega Benítez, empieza a jugar con James, sigue jugando un poquito, después llega Zidane a media temporada, lo sienta y es donde el Madrid gana la Champions, Ujú. sin ir lejos. Entonces, en la parte donde, digamos, él gana en el equipo, él está más en la banca. Si bien hay un solo título que sí le doy muy bien, que donde jugó mucho fue 2017, en el famoso equipo B del Madrid que jugaba la Liga y el otro que jugaba la Champions. Ujú. James sí jugó muchos partidos y ahí se le puede dar como ese plus de que en esa liga. Y bueno, la Europa League de Porto, pero tampoco es como que James fue de las estrellas del Madrid ni nada por el estilo, desde mi punto de vista. El gran título de James iba a ser la Copa América 2024 porque Sí, fue bueno. estrella todo el torneo, la rompió todo el campeonato y en la final se quedó corto. Bueno, y fue el mejor también jugador de Colombia en el 2014, en su mundial. O sea, yo en títulos podrán decirme de que no jugó que en el Madrid después de la primera temporada, tú lo que quieras. No, la que jugó no ganó nada. Está bien, no ganó nada, pero porque también el equipo que ganó todo, bueno, hubo un equipo que se llevó todo ese año. Entonces Bueno, también igual. es difícil. No todos los años por no ganar no quiere decir que seas Pero mejor o ayuda a la peor. influencia de decir que importa más el título que no, que gane, digo yo. Bueno, entonces Exacto. entonces pierde totalmente Valderrama frente a James porque Claro, no tiene ningún título. es que esa es la cosa. También Numérica, no digo nada, es que yo no digo que no, digo dar que el esa- dato, no como- digo que no sea así. Por eso te digo, es que esa es la cosa. Para mí como rubro, termina siendo tremendamente injusto con Valderrama. Sí. Este rubro porque desafortunadamente pues Valderrama pues no ganó realmente lo que debió o cómo debió. Y ahí es donde creo que quizás se desbalancea un poco la ecuación en favor de James, ¿no? Mira, es que yo la veo muy fácil. Estamos hablando de un deportista. Y en el deporte hay unas aristas que a ti te toca cumplir. Bueno, claro. evidentemente, el pibe Valderrama ha representado socialmente y ha dejado un legado fuera de la cancha que trascendió, pero dentro de la cancha es real lo que ha hecho James. Es notable y estando en el equipo para levantar la copa o en la banca, No, le ha igual, tocado estar. igual te voy a decir, igual le doy el voto a James, pero creo que hay que comentar que aunque haya ganado los títulos, no es como que él los ganó y fue una estrella en el No, equipo, bien. no. Pero sí, obviamente creo que James se lleva el derrama por ahí también. No, y ahí te digo una cosa más, a diferencia de Valderrama, que sí cargaba con sus equipos. Claro, Que sí, sí bueno. cargaba con sus Absolutamente. equipos. Que ahí es donde. Por eso te digo, lo del legado es un tema siempre tan milimétrico, porque al final tiene mucho que ver con eso. Valderrama sí cargaba con la selección del 88, del 89, del 90.
la del 92, 94 y la del 98 inclusive, que ya andaba a 2 revoluciones menos, porque Valderrama ya estaba a 2 revoluciones menos también. Bueno, y allí creo que le termina sacando la ventaja a James por el título que saca con Colombia, que tan esquivo le fue, o le terminó, digamos, sucediendo a Valderrama a lo largo de su carrera, porque si bien es cierto que es un jugador que debió merecer muchísimo más títulos, James los terminó ganando. Y mira qué ingrata fue la vida al final con Valderrama en ese sentido. Él se retira de la selección en el 98, 99, o sea, justo después del Mundial, y Colombia gana esta Copa América en 2001. Es decir, Claro. Sí, justamente Sí, después, ¿no? 2 añitos. Y con un equipo que no era particularmente brillante tampoco, o sea, no era una maravilla ni un dechado de virtudes. Y miren, a ver, lo que extrañó Colombia a Carlos Valderrama, que Colombia dejó de ir al Mundial en el 98. No fue en el 2002, no fue en el 2006, no fue en el 2010, regresa en 2014. Tuvo que pasar 12 años sí, para encontrar a uno como Valderrama y es James. claro. Entonces ahí es justamente donde podemos medir el tamaño del legado de ambos. O sea, como para graficar lo importante que son los dos pivotalmente dentro de la historia de Colombia, ¿no? Bueno, yo personalmente, con lo que es títulos, Sí, James. me voy a No, terminar claro. con James. No, es Sí. que es lógico. No, Es una estadística que está hecha para James en ese caso, ¿no? Termina pasando entonces el señor James Rodríguez en esta llave. ¿Cuál es la siguiente llave, Pablito? La O Lucas. siguiente llave. Radamel Falcao García Y Faustino. Y Faustino Espirilla. y Faustino Asprilla. Faustino Asprilla con una carrera tremenda donde pasó por varios equipos en Colombia, pero tiene un legado muy importante y un peso específico tremendo cuando se mira el impacto que tuvo cuando jugó en la Liga Premier con el Newcastle, jugando además al lado de Alan Shearer, por ejemplo, en aquel equipo en la mitad a mediados de los 90, y luego en el Parma también de Italia. Parma lleno de estrellas por todos lados y el Tino era parte de ese conglomerado Titularazo de ese fantástico de Sí, además. figuras, ¿no? Hace Parma, Newcastle y vuelve al Parma. Exactamente. Parma, Newcastle y luego vuelve al Parma. Una carrera tremenda la Para de Michael Jordan. La del Tino. Sí, no. Y aparte, una carrera tremenda la del Tino que pasa un poco por debajo de la mesa a veces, ¿no? Por debajo del radar. Porque, bueno, la gente también se queda con el personaje del Tino Asprilla, ¿no? Y todo lo que representa Que fuera de la vuelve- cancha. Que volvemos un poquito a lo que estábamos hablando con el pibe Valderrama, que terminas también teniendo con el Faustino Asprilla el carisma Claro. del jugador también fuera de la cancha. Sí. Pero yo también creo que también es una situación que te va dando cuando el jugador se va retirando, que se va soltando más, donde ya no Sí. tiene tanta responsabilidad de frente al micrófono, donde lo que diga no tiene una repercusión que lo van a andar Sí. No, atizando sí. tanto, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, Radamel Falcao es otro animal completamente diferente. Para mí es probablemente el jugador más completo física y en cuanto a inteligencia y a manejo del juego como delantero que ha tenido Colombia, y probablemente uno de los 10 mejores de Sudamérica en mucho tiempo, por la capacidad que tenía para anotar, por la inteligencia con la que se movía dentro de la cancha y porque además es el goleador histórico de Colombia también. Entonces ya por ahí tiene otro peso específico también muy importante, sin contar el carrerón enorme también que hizo en Europa con Atlético de Madrid, con Mónaco, en fin, con El con Porto. el Manchester Porto, United. Manchester United, donde jugó Radamel Falcao siempre hizo goles. Así es que lo del Tigre también fue espectacular, David. Para mí, personalmente, me voy a ir poco a poco inclinando hacia Falcao. ¿Ok? Simplemente por el hecho de que esa posición hoy en día requiere aspectos distintos. Y ha mutado. El fútbol es algo que no se puede analizar de manera alegre cada vez que se te dé la gana. Hay cosas y hay factores que han venido pasando, las reglas en los deportes, las posiciones y específicamente la posición del 9 hoy en día requiere un desgaste que tritura al 9. Y creo que Falcao ha sabido evolucionar en este fútbol que ha mutado con él en competencia.
Y cuando tú analizas los números de Falcao con la selección de Colombia, tú dices, bueno, apaguen las luces, no hay nada que buscar. Sí, pues, Asprilla, que se vaya a dormir. Es el goleador histórico de la selección. Pero bueno, vamos a analizarlo de nuevo de la misma manera en la que lo hicimos antes y muy, muy breve y sucinto, muchachos. Hablemos primero de influencia e incidencia en el gol. De ambos. Bueno, los dos. También aquí es un poco distinto porque, bueno, aquí directamente el gol porque los dos son delanteros, no era como el anterior. Claro. Sí, o sea, las estadísticas son un poquito parecidas porque tanto por lo menos, sobre todo por lo menos otra vez, vuelvo con que soy menor que ustedes y tuve que volverme a documentar un poquito. Aquí un poquito menos me tardé porque siendo el del Parma, de la Liga Italiana estoy un poquito más informado. Entonces, de números son bastante parecidos y además los dos están en unos equipos, tanto Asprilla con el Parma y Falcao con el Atlético de Madrid, que fue donde llega a Europa, digo por lo menos desde Europa cuando los dos equipos llegaron a, digamos, a resurgir. Bueno, a resurgir no, directamente al Parma lo montó un peldaño donde el Parma no existía. Sí, Ganaron claro. una recopa en el 93, en Inglaterra, si no me falla la memoria. Y Falcao con el Atlético de Madrid cuando gana aquella Europa League haciendo, que fueron 3-4 goles, que fue una locura contra el Bilbao. Pregúntale a Fernando Amorebieta, Sí, Amorebieta cómo cómo le le quedó costó. la cadera después de Sí. caracoleo y el remate Entonces, y lo dejó regado completamente Radamel Falcao en esa final. 2 goles le hace además en la cara prácticamente a Amorebieta. Sí. Una bestia. Además, un equipo de ese eso Atlético fue- de Madrid que tenía... era un equipo típico de estos de... Diego Rivas, exactamente. con Falcao, Sí. Miranda. Sí. Pero Sí. bueno, te iba a decir que es bastante jodida la comparación porque es que los dos son Sí, muy buenos y los dos sí. tienen muchos goles y los dos están en unos equipos donde empezaron en Europa, vuelvo y repito, donde empezaron a levantar unos equipos que no estaban en un peldaño, pero te voy a decir, de verdad que a mí lo de Asprilla con el Parma, un equipo que no venía de la nada Ujú. y claro, cierto patrocinio y tal, etcétera. Llegaron a levantar un equipo que le ganó una Copa UEFA, que la UEFA de los 90 no es lo mismo de ahora, a la No, 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 Juventus. claro. O sea, era No. otra dos cosas completamente. O sea, duro. Ganaron una UEFA en el 97, perdón, en el 95 y otra UEFA en el 99. En el 99. Más la recopa de antes, más una Copa Exactamente. Italia. Y Duro. una final de Copa UEFA también en el 98, me parece, Sí. que fue la de Ronaldo contra el Inter, Que la por ejemplo. perdieron. Que la perdieron. Pero igual o sea, llegaron otra más. entonces, es que era un equipazo Sí. bestial. Y Asprilla era el titular. Que Sí, eso, sí, eso sí, es lo que exacto. dices como que ha hecho que este tipo, viniendo de donde venía un país no tan futbolista, llegó a ese equipo en Italia a hacer los goles. Y lo que te digo, y agrego un poquito más, dijiste, fue Parma, Newcastle, Parma, y en ese paso por el Newcastle, a mediados de los 90, igual también la reventó a goles Sí. jugando al lado de otro histórico del fútbol inglés, Alan Shearer. No era ninguna pendejada, o sea, no era ninguna tontería tampoco lo de este tipo. O sea, era realmente una carrera tremenda. Haciendo un aliciente, y voy contigo, Lucas, haciendo un aliciente con la carrera de Asprilla. Asprilla casi llega a los 500 partidos jugados en una época donde no era tan grotesco el calendario. Además. Entonces, imagínate tú cuán titular era. Casi que si Asprilla no sale a jugar, el equipo no jugaba. Básicamente era así. Más o menos. Entonces, imagínate tú meter 500 partidos en esa época. Sí. No es como ahorita que los mete quien sea. Tú agarras al lateral del Chelsea y en 3 años mete 350 Es que era partidos. otro fútbol distinto. Antes los partidos eran 1-0, 2-1, no eran esos 5-0. Eso no existía en los 90. Era muy difícil porque fuera era bastante rocoso. Y Más bueno, físico, o sea, sí. era muy, muy físico, exactamente, para cambiar la palabra. Y que ese tipo hiciera los goles era bastante que decir. Y en la liga que jugaba, porque jugaba una liga donde la Juventus, si bien ganaba la liga, ganaba los partidos 1-0 siempre. Y ese tipo era el que más o menos le era como esa lombriz en la bota que siempre estaba contra los rivales. Ujú. Mira, yo quiero resaltar algo, ya que estamos hablando de cosas históricas, de Asprilla. Profesor, a mí me encantaría que le ponga ahí las qué cosas foto de tan producción. mítica. Vamos arriba. Mira, ese era el 11 ideal FIFA del año 2012. Mira quién está Qué ahí. trabuca. No, por Nómbralo, favor. Nómbralos, por favor. Sí, te los voy a nombrar. En la época donde había la hegemonía Barça Madrid. del Barça y Real Madrid. Ujú. Profesor, póngame ahí que yo quiero aparecer también ahí con ellos. Juega, dale. Bueno. Zoom. Dale, narra a las personas que están manejando, que están en la mitad de la cola, que quieren saber cuál es ese 11. Mira, ahí tenían en el arco
Iker Casillas. En los laterales estaba Marcelo y Dani Alves. En centrales estaba Sergio Ramos y Piqué. Hasta ahora puro Barça Madrid. Puro Barça Madrid, ok. Línea era 4-3-3. En la línea del medio tenía Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iniesta. Seguimos Barça Madrid. Después tenía a la Pulga, a Messi, y del otro lado tenías a Ronaldo. Ajá. Los tuvieron que sacar a Sí. los dos porque tenían que estar en el medio. Era Radamel Falcao García. Radamel Falcao se metió. Qué grotesco. Duro. Y se mete haciendo en 50 partidos 36 goles. Ah, esos son los datos de esa foto, de esa temporada. De esa De esa temporada, Ok, sí, vale. sí, sí. En el sí. Atlético de Madrid, él juega 50 partidos, Ajá. te hace 36 goles y 6 asistencias. Te hace- Una o sea, bestia. Una bestia el Tigre. Una temporador, bestia el Tigre. la temporada que se lanzó Radamel Falcao fue abismal. Y él había llegado recién, ahí esa fue su primera temporada llegando del Porto. Sí. O sea, no es que tuvo 2, 3 temporadas, estaba on fire. Pregunta, Pablito. Ujú. Con completa honestidad. Sí. ¿Esa temporada qué año es? 2012. 2011. Ok, ¿qué año específicamente llega? ¿Pudiésemos googlear en qué año específicamente llega el Cholo? Me Un parece par de años antes, que si acaso, porque fue, antes estaba con Agüero. me parece que fue el Cholo Simeone Puede ser. llega al Atlético de Madrid 2008-2009, si la memoria no me falla. Si la memoria no me falla, o 2007-2008. Producción lo va a resolver. Mientras, yo voy a hacer una En pregunta. el muy- 2011. 2011. 2 años antes, te dije. Ya. 2011 llega Cholo y la foto fue. 2011-2012. O sea, lo ¿Sí? agarró. Exacto. Es que de Señor- hecho, Diego Simeone llega ganando la UEFA, Ajá. ganando la Copa UEFA con Radamel Falcao como figura. Sí. Entonces, yo quisiera que Bueno. alguien le pase el link al señor Simeone y bueno, yo creo que en algún momento va a tener que revisarse. Porque tampoco es que ha jugado con las uñas, porque eso es otro tema. Eso es No, otro pero tema. ya- Porque ya- es que ya es- ese- si ese- arrancas por ahí te voy a dar, porque es ¿Qué que te trae? tengo tanto que decir el Cholo, que No, bueno. no, a mí no Pero- me vas a venir a pegar. pero- Porque tienen que revisar. Espérate, que ese es un debate que hay que dar también. Sí, ¿hasta cuándo? Eso lo vamos, ¿Hasta cuándo? esa revisión hay que hacerla. Eso hay que hacerlo. Eso lo vamos a hacer. Vaya. No voy a decir lo que me tiene Flaco, roto. sí. Pero ya fue. ya está. Flaquito te lo tiene. Cansado. Ya estoy cansado del Cholo y toda su queja ya. Flaquito te lo tiene ya. No, es verdad, ya está. Bueno, porque estamos hablando de Radamel Falcao. Sí, y me fui, Asprilla. disculpen, ¿Qué disculpe, pasa? audiencia. Deja de Pasa pegar, nada, no deja de- pasa nada. No tiene que ver el Cholo. Cuidado con el Cholo. Bueno, Radamel Falcao, ojo. Votemos, vale, Sale ídolo de River. Sí. Sale ídolo de Porto. Sale ídolo del Atlético. Este es un tipo que además. Mónaco también. De Mónaco. Sí, Sí. lamentablemente- Mónaco tuvo la mala suerte de la lesión. De la lesión. Pero Yo creo que eso sí le afectó de que ahí fue cuando la carrera se Sí. estanca. Una lesión muy fuerte. Y no solo Sí. eso, Lucas, que además cuando le da la lesión, él llega al proyecto ese del Mónaco, aquellos fichajes, Fabiño, Tulalán, llega Falcao, que llega a ser el goleador y ganan la liga y eliminan en unos cuartos de final junto con Mbappé también. Es que te iba a decir Pero justamente. El hizo juvenil. 2 goles al City para eliminar ese año a Guardiola y llegar a semi, que bueno, eliminó a la Juventus después en unos partidos bien duros, que no fue que la Juve se lo pasó por encima. El Mónaco jugó un partido de señor. Sí, de hecho, el juvenil de ese equipo era Kylian Mbappé. Sí. Y Mbappé cuenta que muchas de las cosas que hoy hace en la cancha Es por las Falcao. aprendió de Radamel Falcao. Entonces, Sí, ya estamos sí. hablando también del Fue mucha mala peso suerte la lesión. específico que tenía este tipo, ¿no? Y esa es la figura que era. A ver, Habiendo aclarado eso, Pablito. Terminen de mojarse. bueno, exacto, votemos. Yo, o sea, sí. Venga, está duro, Yo me quedo con Falcao, lo siento. Yo no, o sea, para mí fue No, el brutal. mejor delantero centro colombiano que yo pude ver y disfrutar. No solamente ver, disfrutarlo. Y mándale el link al Cholo también. Sí, bueno, te digo el Cholo, pa. Ok, voten. A ver, Gabo, Asprilla. Asprilla. Bien, está bien. A mí además me gusta que el juvenil de la norma sea quien... Es que es quien- imposible no respetar lo que logró ese tipo con el Parma, sobre todo. Es que en Exactamente. su momento más brillante llevó un equipo donde no era nadie a llevarlos a ser alguien. En una liga donde hay 3 equipos grandes y en un momento llegaba a ser él, digamos, entre comillas, un cuarto grande de momento. Sí, pero sí, claro. No es claro. menospreciarlo y en esa época no se jugaba el fútbol. Entonces, para mí es Prilla. Exactamente. Bueno, David ya dijo Sí, que Radamel Falcao. Yo me voy a quedar con Falcao también. Por muy poco, por un margen mínimo, reitero, porque lo de Faustino Asprilla es tremendo en cuanto a lo que logró ese legado goleador, digamos, esa incidencia goleadora
en Italia. Pero este es un tipo que después venía, en su primera temporada en Atlético de Madrid, 36 goles. Venía de meter 20 y tantos más en Porto. Venía de hacer... O sea, es que siempre fue consecuente como goleador Falcao hasta el momento de la lesión. Ahí, y ojo, un dato no menor, es, y lo he dicho ya 3 veces, el goleador histórico de la selección colombiana. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Entonces ahí, incidencia, Falcao. Legado. Bueno, empecé yo, ¿dúrame o...? Vale. Venga, pues. Está duro también. Es que de verdad que los dos son dos delanteros. Creo que de verdad está demasiado pareja el debate entre uno y otro. Pero otra vez yo voy a insistir con Asprilla. Me van a tener que matar para insistir con Asprilla. Pero el legado que ese tipo deja en Italia es bastante grande. También lo de Newcastle, también es bastante nombrarlo. Pero también otra cosa que fíjate tú, vuelvo y repito con las UEFA, me van a decir loco y insistente. Pero en los 90, la Copa UEFA no se juega como juegan 84 equipos de Rusia. En una UEFA en los 90 te encontrabas a la Juventus, te encontrabas al Inter, te encontrabas un Borussia Dortmund. Claro. Equipos grandes jugaban esa Copa. Y que el Parma la haya ganado 2 veces en 3 años es bastante que decir. Y él era el delantero titular. Partiendo con un Chiesa, con un Crespo. O sea, para mí Asprilla, ya está. Sí, en ese momento cuando Crespo también llega, ya Crespo era un pibe, ¿no? Pero igual Crespo... es un tipo que llega haciendo goles. Sí, es un tipo muy bueno. Pero te quiero decir que habían delanteros buenos también y él era el titular. Sí, no, es que comprendo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que la primera etapa en el Parma es cuando él juega más. En la segunda etapa no participa tanto. Entonces, que me pongas, quieras poner o sumar la segunda UEFA que gana en el 99... Pues hasta la juega. ¿Ah? Hasta la juega y todo. Sí. ¿La juega? ¿La juega o no la juega? ¿Pero cuántos partidos jugó? No sé, no tengo la tabla como tú la tienes en la mano, pero si jugó. ¿Qué le estás diciendo? ¿Caletrero? Más o menos. Más o menos. Tres partidos, ya está. Partidos jugó en la Copa. Entonces, ¿qué pasa? Pero en la pasada me dijiste que James no le querías dar el valor porque que estuvo de suplente. Entonces, no, si yo se lo di. Dije el dato, pero igual voté por James. Escucha bien, papá, eso es lo que tienes que hacer primero. ¿Qué tú estás? ¿Mandándolo a tomarse la pastilla? Más o menos, ya está. Te echaste un mate ahí, vos. Vote, vale. Yo lo recomiendo. Yo también estoy seco, David, ¿qué pasó? Vamos arriba. Yo lo voy a mandar en vivo. Vamos arriba. Atiéndalo, profesor. Para mí, pero ojo, por poquito, Asprilla. No es una cosa loca, ni mucho menos. Está bien. A ver. Perfecto. Bueno, vota pues, lo que tú quieras. Bueno, pero voy a votar, pero entonces cálmate, papito. Bueno, vota. Falcao, yo voy a votar Falcao. Está bien. Hasta el final. Está bien, no pasa nada. Bueno, está muy bien. Entonces tenemos la tabla. Está muy bien, pero... ¿Qué voten ustedes dos? Claro. Faltamos nosotros dos. En el tema del legado, faltamos nosotros dos todavía. Para mí está bastante fácil, ¿no? Bueno, para ti, ¿no? Ok, bueno, yo me voy con Falcao, evidentemente. Okay. Sí, Falcao es más grande. Por lejos. Yo sí me voy con Falcao. Sí. En ese caso, teniendo la última palabra... No, a ver, es muy válido lo que dice Gabriel, y es verdad. Todo el argumento sobre lo que hizo Asprilla en Italia. Mira, lo hablaba con un colega colombiano esta mañana y tratando de graficar un poco, de entender un poco todo el contexto, ¿no? Y él me decía, lo que hacía Asprilla no lo ha logrado ningún otro futbolista porque, claro, Asprilla fue el primero de esa generación que triunfó realmente porque Valderrama salió a Montpellier y bueno, fue como fue. Pero Asprilla triunfó y llegó. Y Asprilla hizo que la gente madrugara en algún momento en Colombia para ver partidos de la Premier. Que la gente se parara temprano y se compraran derechos de transmisión en Colombia por primera vez en la historia de ligas ajenas, distintas, para ponerlas en abierto, en televisión abierta. Entonces, hablamos que eso lo generó Faustino Asprilla. Pero Radamel Falcao es el goleador histórico de la selección, el legado histórico que deja Falcao con la camisa de la selección y luego con su carrera en Europa es bestial también, sin duda alguna. Y creo que ahí es donde va a terminar sacando un poco más de ventaja, sobre todo, reitero, por lo que hizo con la selección, incluso lo que le faltó hacer. Porque lamentablemente Radamel Falcao se lesiona malamente a 2 meses de la Copa del Mundo de 2014. Y llora toda Colombia. Era su mundial. Sí. El mundial de 2014 era el mundial de Radamel Falcao. Y venía muy bien. Y llegaba muy bien, porque llegaba justamente de esta temporada que venía comentando Gabriel con el Mónaco, donde, bueno, habían empezado a dar pasos certeros hacia un equipo que podía pelear cosas importantes en Francia y en Europa.
era su mundial. Desafortunadamente se lesionó y luego en 2018 siempre me queda en la memoria grabado ese momento en el que él puede marcar por primera vez en un mundial y eran las lágrimas y era la alegría y era lo que representaba no solo para él, sino para todo un país. El legado de Radamel Falcao, insisto, es tremendo y para mí creo que ahí no hay mucho que discutir, ¿no? Y no solo eso, creo que dijiste unas palabras muy claves que, vuelvo y repito, nosotros con todo el respeto para la República Hermana de Colombia, queremos transmitírselo. Y que se entienda y que se ponderen bien estas palabras. Es importante reconocer el legado de Falcao aún sin haberlo dejado en lo futbolístico. Cuando un país te llora, cuando un país te extraña y se lamenta, como se lamentó Colombia, de la forma en lo que sucede, la lesión de Falcao, creo que ahí se termina inclinando la balanza hacia Falcao. Y no es por ningunear la otra carrera, pero la de Falcao creo que en este caso saca esa ventaja. Yo creo que no solamente Colombia lloró por esa lesión. Sí, Yo creo que el fútbol El lloró. fútbol, En general, la verdad es que sí. Termina, creo, ganando entonces Falcao la categoría, es decir, esta categoría También. y pasa también a la Sí, final, pasa porque ahí. claro, Sí, pasa porque 2-0. con 2-0 ya termina entrando a la final sin tener que jugar el último partido para decidir. Entonces, Radamel Falcao contra James Rodríguez. Final de finales. Ese debate... A ver, yo lo tengo muy claro. En lo particular, yo lo tengo muy claro. Pero no sé cómo están ustedes. A ver, que hable Goku. ¿Qué pasa a ti, gato? Dale. Ah, bueno. bueno. Mira la tiradera, me encanta la tiradera. Déjalo quieto. No, bueno, aquí vemos otra vez como nos pasó con el anterior debate de la semana pasada. James y Radamel, obviamente son posiciones distintas. Uno es 10, el otro es delantero centro. Pero me voy con Falcao. Falcao. Muy bien, vamos arriba, Luca. Yo creo que estás hablando que en legado o estás hablando en total. No, en general. Falcao. Vamos, Sí, aquí de hecho, vamos, aquí vamos a tratar de matarlo Voto único. de una vez. Voto único. Sí, porque ya hablamos de todo, vamos a repetir las estadísticas. No es repetir las estadísticas, simplemente estoy pensando el tema del legado. Falcao no tuvo un mundial como lo llegó a tener James. Uno tuvo una carrera exitosa como delantero teniendo un temporadón y a lo mejor James no tuvo una temporada. Sí, estoy tratando de, en mi cabeza, agarrar a estos dos toros. ¿Necesitas tiempo? Sí. Necesita tiempo. Yo le voy a comprar el tiempo. A mí Cómprale yo se tiempo. lo doy, Pero yo se lo ¿cómo, doy. pero ¿cómo compramos tiempo, profesor? Vamos a comprar tiempo como la gente tiene que comprar cuando necesita remodelar su casa, cuando necesita remodelar su espacio. ¿A quién hay que llamar, Pablito? Tiene que llamar a The GM Group, a GM Group. Extraordinario trabajo que te hace el buen amigo Gustavo Montero con todo su equipo para remodelar cualquier espacio que necesitas en tu casa, oficina, donde sea que vayas a hacer. Bueno, incluso patio también. Te ayuda Gustavo Montero. Llámalo de una vez también. Ahí va a salir justamente el rótulo con el número. Lo vas a ver acá también las redes sociales de GM Group. Todo para adecuar ese espacio. Mira, te pueden hacer hasta un estudio. Mira, nada más esta belleza que nosotros tenemos acá en el camerino. El camerino estudio, bueno, de GM Group justamente. Así es que, bueno, llámalos. No te vayas a dejar de quedar sin tu espacio, sin la remodelación que tu casa o tu oficina necesita. Y si yo quiero buscar el mejor piso, que sea un tiro al piso, ¿a quién tengo que llamar, Si Pablito? tiene que tocar tierra, si tiene que pisar fuerte, de una vez llama de Green Floors. De Green Floors con el amigo César Castillo te va a poner pisos de altísima gama, de una calidad extraordinaria, pero además con una wear layer que se llama eso, que es la capa, cobertora, la capa... O sea, no, para que veas. Yo conozco de esas cosas. A mí, mi pasado, en algún momento, pasé por ahí. No, pero qué buen inglés, bro. No, claro. Tiene un wear layer de 25 milímetros, que es el máximo recomendado, además, para que sean pisos de alto tráfico. Entonces, tú puedes usar ese piso en oficina, lo puedes usar en un apartamento, perfectamente sin ningún problema, lo puedes usar en una casa también, lo puedes usar en cualquier parte, en los baños también, inclusive, porque sabes que el laminado no lo puedes poner en el baño porque se levanta. No, este sí lo puedes poner porque este es laminado de vinil
de primerísima calidad. Eso te lo da The Green Floors. Llama al amigo César Castillo, te va a ir muy bien con él y dile que vas de parte del camerino y seguro te va a tratar de la mejor manera posible. Y si tú metes en la cancha al señor James Rodríguez, que por allá no están sumando, están totalizando, y tú pones en la cancha, ¿ok? Al señor Falcao. Sí. ¿Qué es lo que esos dos jugadores pueden entregarte de la mejor manera? Tienen que tirar paredes, ¿no? ¡Claro que sí! Tienen que tirar ¿Y a quién paredes. hay que llamar si tú quieres las mejores paredes? Apollo Walls. Tienes que buscarte, bueno, los mejores revestimientos para tus paredes, para tus muros, para tu oficina, para tu casa. Bueno, miren, esta pared que está aquí detrás, justamente, miren, esta belleza, esta cosa espectacular que tenemos ahí, todo te lo brinda Apollo Walls con los mejores muros de diseño para que puedas tener en tu hogar o en tu oficina para decorar las paredes con ese diseño moderno que solo te da Apollo Walls. Bueno, Coño, ya va, David. ¿Qué Vamos nivel arriba. de manejo de pisos de Pablo, huevón? te estoy diciendo. Cágate. Pisos, Yo no paredes, sabía todo. no, pero los pisos no, porque estaba en el choqueto. Durísimo. Durísimo. Bueno, parece que no supiera con quién está trabajando, chico. Por favor. No. Sí Se sé, pero hace- no debe sorprenderme. Oh, bueno, eso me gusta. Te lo mantengo ahí, Eso así. tú sabes. Siempre te voy a sorprender. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí. Pregunto, ¿ya están listos para votar o quieren más tiempo? Porque yo puedo votar si necesitan más tiempo para pensar. No, yo estoy listo. Vamos arriba, suéltate. Sin dar muchas explicaciones, me voy a quedar con Radamel Falcao por gusto. Tema de gusto. Qué listo. Válido, válido. Ya está. Es válido, Vale. perfectamente. Por allá votaron ya, ¿no? Sí, ya, para acá. Muy bien. Pablito. ¿Te quedas tú de último? Yo puedo votar cuando quieran. Bueno, no, Bueno. es que yo lo dije de entrada, yo lo tengo muy claro. Radamel Falcao García. ¿Por qué? Lo he dicho 7 veces ya, goleador histórico de la selección, pero es que además es la carrera que hizo en Europa. Además, hay un tema con Falcao que es parecido a lo de Valderrama. Valderrama es el ídolo de la gente, ¿cierto? Para el colombiano en general. Falcao vino a reemplazar de alguna manera. Así como James lo reemplaza futbolísticamente a Valderrama, Falcao reemplaza a Valderrama en el corazón de la gente. Cuando se dice que Colombia llora a Falcao, cuando no puede estar en el Mundial de 2014, era por eso justamente. Porque es un tipo al que la gente aprendió a querer a fuerza de goles. Además, porque se los ganó a todos justamente con su capacidad anotadora y su capacidad como futbolista. Y luego una capacidad humana también entrañable. Creo que para mí Radamel Falcao sin duda alguna es el mejor de la historia del fútbol colombiano. Yo te voy a acompañar. ¡Unánime! Yo te voy a acompañar porque para mí nosotros somos unos románticos del fútbol. Y como se pueden dar cuenta, acá no tienen una tabla, no una estadística, porque aquí nosotros no somos unos leedores de estadística. Eso no sirve, si me preguntan a mí. Las estadísticas están para ser analizadas. Ah, mira. Y partiendo de allí, Bravo. yo Me creo gusta. que se gana James la oportunidad de que nosotros lo analicemos acá, pero me quedo con ese sinsabor de boca de Falcao. Siento que pudo haber trascendido, ¿ok? Es que Sí. con todo y que pudo haber trascendido. O sea, pudo Terminó haber tenido si- más legado. Más, exacto. Sí, claro. Con todo y que pudo ser- con todo y que pudo haber sido- Tiene tiene legado. legado. En el fútbol. No, claro. Pero que el legado en la selección hubiese sido mayor. Absoluto. Claro, y además fue algo de que no es culpa de él. O sea, bueno, fue una lesión. No es como Sí, que es mala él leche. estando en campo no hizo nada. Fue de verdad una lesión lo que no le permitió como que... Y en un partido Exacto. que era ¿Tú intrascendente. ¿sabes? tú sabes cuál es la pregunta que siempre se hacen en Colombia? ¿Cómo nos hubiera ido En el si Mundial con Falcao Falcao. hubiese jugado ese Mundial 2014? ¿De qué jugador nos perdimos, dirían Ay. por allí, no? ¿De Bueno. qué jugador nos perdimos? Claro. Es así, es así. Estamos, ¿no? Yo creo que ya estamos, Pablito. Mi voto es unánime. Bueno, mi voto se inclina. No, tu ¿Cómo se confunde, Dios mío? Yo no voy a caer más en las trampas. Lo que sí le voy a recomendar a ustedes. Si va a caer... No. Vas a terminar mostrando el bracket. Hermano, sí, vamos a mostrar el bracket. Vamos a mostrar el bracket para que la gente se sienta aquí. Cuidado donde se va a sentar. Vamos arriba. El más grande de la historia del fútbol colombiano, nada más y nada menos que el señor Radamel Falcao. El Tigre. García, el Tigre. Por cierto, anécdota rápida. Vamos. Vivió en Venezuela, jugó béisbol, de hecho, juega muy bien a la pelota. Era shortstop, de hecho, jugando con en Maturín, cuando el papá, Radamel García,
jugó con el Monagas, también jugó con Táchira. Y bueno, es parte de las anécdotas. De hecho, Radamel Falcao tiene, y búsquenla por ahí, está en internet, está en la cuenta de los Marlins, una imagen muy interesante de Radamel Falcao bateando en la caja de bateo del Marlins Park nuevo. Bueno, siendo invitado por el equipo de los Marlins. Y mire, el tipo palea, batea. Mira esto aquí, ¿ves? ¿Qué es eso? La primera esfera del dragón, mi compadre. Con la esto... esfera del tigre. Despierta el tigre que hay en ti. Se fue a la mierda, señores. Se fue a la Disculpen mierda. lo poco, gracias por tanto. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Por ahí se vienen más perlas. Los queremos a todos. Bye, bye.